¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Soy Karen Rivera y me da mucho gusto acompañarlos en este programa en el que veremos el mundo mágico, mitológico, los personajes, los sueños y el humor negro que invocó una de las artistas surrealistas más importantes del siglo XX, una pintora, escritora y escultora revolucionaria que impulsó sus propias reglas de creación. Que disfruten de Leonora Carrington, imaginación a galope fino. Nivada presenta. Era un personaje delirante, maravilloso, un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sombrilla, que se convierte en pájaro, que se convierte después en pescado y desaparece. Octavio Paz. Podría uno ser cocinera, podría uno ser periodista, podría uno ser académica y también podría uno ser artista. No creo que escogemos mucho. Yo creo que uno sigue la tendencia que mueve a uno. O a veces hay otras gentes que le obligan, la familia o la educación, a hacer algo que no quiere hacer. Eso no es mi caso. Leonora Carrington nace en efecto en el seno de una familia de una clase alta británica, acomodada después del periodo de la Revolución Industrial. Su padre era un gran empresario y bueno, Leonora Carrington fue la única hija en este matrimonio. Los demás fueron hombres, entonces ella tenía toda la carga social de representar a la familia en la corte y desarrollarse en efecto como una gran dama de sociedad. De hecho, tuvo una presentación en corte a la que su mamá la acompañó. Pero ella nunca estuvo muy cómoda en su propio papel. Su educación muy tradicional le va mostrando a ella que ese no es su camino, que ella tiene que buscar nuevos paradigmas. Y poco a poco se va dando cuenta que no es una niña tradicional, no es una niña callada, no es una niña quieta, no es una niña que se pueda educar a la manera en la que Inglaterra de aquella época educaba a las señoritas. Y sus principales intereses ya en la adolescencia, en efecto, comienzan a ser muy pictóricos. Ella comienza a indagar sobre la pintura, sobre la historia del arte. Su mamá inclusive le regala este libro de Max Ernst, que es como su primer encontronazo con el arte de su época. Y a partir de ese momento ella sabe que no va a cumplir con las expectativas de la sociedad de la Gran Bretaña. Sí, Leonora se prestaba muy mal a la domesticación, ¿no? Y sobre todo en la cultura de su tiempo, ¿verdad? Pues las mujeres eran educadas de principio a fin, tenían que ir a una escuela especial, no para aprender cosas, sino para aprender a comportarse frente a la sociedad. Entonces, claro, Leonora se rebeló contra todo eso, era una mujer demasiado inquieta para entrar en esas categorías. Ella va a estudiar arte a Londres primero y después hace un viaje también a París. Su mamá siempre la apoyó muchísimo, entonces muchos de estos primeros intentos de descubrir su lado artístico son patrocinados por su mamá.
ella va a la Academia de aux Enfants en Londres y después, cuando viaja a París, se empieza a involucrar de manera muy intensa con uno de los grupos más importantes en el arte del momento, que eran los surrealistas, ¿no? Es ahí donde conoce pues, nada menos que a Max Ernst y a los demás surrealistas. Y Leonora Carrington participa, y te digo tan activamente porque ella se convirtió en uno de estos femme enfant que le llamaban los surrealistas, ¿no? Ella fue parte de este grupo, sin embargo, Leonora Carrington era más allá, ¿no? Y se iba a dar cuenta tiempo después de que su práctica artística correspondía a un estilo que iba más allá del surrealismo. Por supuesto que la guerra es un fenómeno que a todos los europeos los ha afectado en cierta manera, pero en Leonora Carrington, que es tan sensible y tan artística en su forma de vivir, la afecta profundamente. Ella inclusive llega a sintomatizar la guerra. Ella lo relata como si ella fuera Europa y lo que le está pasando en lo físico es lo que a Europa le está pasando por la guerra. Ella, esto es bien sabido, tiene una crisis, digamos, emocional a partir del momento en que es separada de Max Ernst, que es atrapado por la policía francesa primero, ¿no? Y luego bueno, los nazis lo quieren agarrar también, gracias a Harold Carrington, ¿verdad? Pues de pronto se la toma prisionera y se la interna en esta casa para enfermos mentales con un doctor verdaderamente enloquecido, ese sí, el doctor Morales, ¿no? Que naturalmente pues tiene todo el cuadro, ¿verdad?, de un médico fascista. Es un médico que estaba trabajando para los franquistas, y entonces naturalmente la consideran una loca. Pues, ¿qué otra cosa podrían hacer? Yo creo que en general la vida y la naturaleza nunca es totalmente agradable. Yo creo que todos preguntan, cualquier persona aquí presente y usted misma, si la vida es siempre agradable. Pues no. Siempre hay dificultades con uno mismo, primero, a veces con los demás, a veces con el trabajo, a veces con el estómago, o a veces, no sé, ¿no? No puede generalizar por eso. Yo no sé cómo mi madre logra sobrevivir estas agresiones, ¿verdad?, tan brutales sobre su mente y su persona, pero lo logró, a pesar de estos salvajes, ¿verdad? Pues pudo ser una persona extraordinaria con una imaginación que es difícil, yo creo, de comparar, ¿no? Ella encuentra a Renato después de escapar de una enfermera verdaderamente feroz, igualmente feroz que el médico, ¿no? Se llamaba Guardado, ¿no? Ojalá y se hubiera guardado en otro lado, pero en todo caso esta señora, ¿verdad?, pues era la continua, digamos, policía de Leonora. Entonces ella logra salir de su vigilancia y entonces corre a la embajada mexicana y pues espera que llegue Renato ahí, porque Renato era el attaché cultural. Prácticamente se casan como una especie de acuerdo amistoso para que Leonora pueda salir de esa Europa atrozmente destrozada por la guerra y cretinizada por
la ideología fascista. Entonces, pues vive un tiempo con Renato hasta que conoce a mi padre, a Chiqui, un hombre que también escapa a una Europa verdaderamente siniestra de ese momento. Mi padre estuvo con Capa, con Robert Capa, y bueno, hay toda una historia ahí, hasta que pues conoce a mi madre en México, y bueno, pues ahí tuvieron una larga relación, ¿no? Uno se hace parte del lugar a donde está uno, ¿no? Cuando te reciben, ¿no? Yo creo que Chiqui, por ejemplo, que es húngaro, se sienta también completamente mexicano. Él viene de Budapest. Tuvo encuentros y desencuentros, ¿no? Ella quería regresar a Inglaterra, ¿no? Es la verdad. Pero su vida en México pues fue extraordinariamente rica porque tuvo momentos de inspiración en los mercados. Pues lo que hacen la gente y aspectos de cosas que es distinto, muy distinto aquí que Estados Unidos, por ejemplo, es completamente diferente. Hay un lado como de imaginativo en México general. Hay mucho imaginación. Aquí vas solamente a un mercado y está llena de cosas que te sorprenden. Luego le pidieron que hiciera un mural, digamos, para antropología. Y desde otro punto de vista, ella hace el museo en el Museo de Antropología le piden este proyecto, visita Chiapas. En Chiapas conoce todo este mundo verdaderamente alucinado de mitologías mayas que la fascinan. Consulta el Popol Vuh, se vuelve una verdadera conocedora de todo esto. Ella era muy inquieta desde el punto de vista de sus lecturas, y en este caso pues se informó muy bien, y en el museo tienen este mural y ahí está plasmado todo este mundo mitológico, sobrenatural de los mayas que la fascinó enormemente, ¿no? Ahora, claro, en las novelas también tiene un poco estos encuentros con amistades, ¿no? Como, bueno, pues en la Puerta de Piedra, digamos, en donde relata muchas de sus conversaciones, de su vida con Remedios Varo, y en fin, pues su vida estaba aquí, y formábamos esta pequeña, digamos, tribu, ¿no? Con Catiorna, con José, con Remedios. Una persona verdaderamente admirable a quien tengo el gusto de haber conocido desde hace algunos años. Su obra, verdaderamente espléndida, no se limita únicamente a la pintura, sino también es grabadora, escultora y también escritora. La imaginación no solo refleja realidad, la crea. Lo fantástico es solo la realidad más excepcional. El arte contempla al mundo creando un mundo al lado del mundo. La imaginación es el nombre del conocimiento en arte. La locura es una metáfora de la imaginación. El arte es la reserva
de cuanto no se puede asimilar a la uniformidad colectiva. El arte es el secreto de la realidad. El mundo que pinto no sé si lo invento. Yo creo que más bien es ese mundo el que me inventó a mí. Leonora Carrington. Su institutriz era una mujer irlandesa que además conocía mucho de la tradición y de las historias, ¿no? de su pueblo. Ella le contaba historias de duendes, de animales fantásticos, de brujas, de bosques encantados, y eso empezó a poblar la cabeza de Leonora de una manera que en algún otro niño hubiera sido una curiosidad mediana. Pero en Leonora Carrington fue un verdadero destape a otra dimensión, a otros personajes. Ella misma empezó a crear personajes en su cabeza. De hecho, el cuento de la hiena que va al baile de la corte, se imaginó a ella misma siendo un animal salvaje en un medio tan tradicional como la alta sociedad británica. Hay una infinidad de temas que atraviesan por el imaginario de Leonora. Muchas veces tiene que ver con la mitología, otras veces tiene que ver con la naturaleza, otras veces tiene que ver con los sueños. En fin, es complejísimo el mundo temático, ¿verdad?, que ella cubrió. Muchas veces se fascinaba, digamos, con la mitología judía, por un lado, pero también con la celta. Y ella se alimentó de tantas fuentes que yo creo que ella construyó su propio surrealismo. Claro que el primer contacto fue con Max Ernst. Max Ernst fue su gran amante. Yo creo que, pues, finalmente compañero de aventuras artísticas, ¿no? Pero yo no sentiría que Max Ernst la influyó. Hubo una comunicación muy activa entre ambos. Si Max Ernst influyó a Leonora, Leonora influyó a Max Ernst. Ella se interesaba mucho por la magia, por la alquimia, eran otros puntos de referencia temáticos otra vez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de magia, yo siempre otra vez me quedo rascándome la cabeza y diciendo, bueno, ¿como quién, por ejemplo, no? Y no hay un quién, por ejemplo, porque otra vez su mundo mágico tenía que ver con las presencias que podía invocar dentro de su propio imaginario, y como quizá algunas veces tenía correspondencias, ¿no?, con las historias de las brujas medievales u otras, ¿verdad?, o las mismas curanderas o chamanes, etc. Todo ese mundo le fascinaba naturalmente. La obra de Leonora Carrington está permeada de mucho misticismo, ¿no?, pero también de mucho humor negro, muy británico, y de mensajes muy íntimos. En la obra de Leonora Carrington, en efecto, hay una influencia fuerte del contexto histórico, porque además Leonora Carrington pertenece a una generación que brinca entre siglos. Dentro de esta complejidad temática, Leonora lo que hace es que destruye los temas, no los construye. Es decir, los construye alguien que está haciendo un libro sobre mitología, ¿verdad? O de la que sea, celta o prehispánica o lo que sea, y entonces construyen su discurso alrededor de esto. Leonora lo destruía para poder construir su propia mitología. Leonora siempre se interesó por la forma. Entonces, en el momento en que ella se interesa por la forma, pues esta se puede manifestar ya sea en la escultura, ya sea en el tejido, ya sea en el barro, en la pintura misma y hasta en la literatura también, que está hecha de formas. Y Leonora era especialmente icónica con sus trabajos, digamos, narrativos.
tiene una historia, una pieza donde se va a cocinar a un obispo en mole, ¿no? Entonces ya desde ahí sabes que no es una obra seria, que encierra ciertos dobles sentidos, cierta ironía. Eso es lo que se mezcla en Leonora Carrington. En el teatro, bueno, nace todos sus personajes internos, ¿no? Que necesitan expresarse, ¿eh? Y entonces, pues, regresa a algunos escenarios de su infancia, u otros, y entonces empieza a armar todo este mundo tan complejo que existe en las obras de teatro, como en Penélope, digamos. Tenía su propio imaginario. La escultura tiene su mundo especial para ella, ¿no? Un mundo que tenía que ver con su imaginación táctil, por ejemplo, ¿no? Y es a través de sus dedos que descubre toda una serie de posibilidades para hacer cosas, ¿no? Bueno, yo creo que la diferencia es las dimensiones, porque una escultura está en el ambiente, como un cuadro tiene cierta separación del ambiente, porque tiene su ambiente, el cuadro, ¿no? En la pintura se hace todo, es parte del ambiente. Una escultura es una pieza que está dentro del ambiente que le rodea. El cocodrilo lo inicié con un dibujo que salió así. Así salen las cosas. ¿De dónde salen? Esto no sabemos. No lo pensé en nada, ¿no? No. Luego salió que una cosa que resultó como algo. Yo no la había pensado en términos de escultura, pero primeramente salió en una cosa como de este tamaño. Y no lo pensé en una cosa enorme, ¿no? Siempre hay sorpresas. Por ejemplo, los textiles, pues hasta ahora los estoy conociendo algunos de ellos. Son unos textiles, digamos, uno de ellos en un tríptico en lana, bordado con hilo de oro, hilo de plata y algunos estambres de lana de colores para los dibujos. Es una especie de collage sobre la cual ella hizo una serie de trazos y que sobre esa línea fueron hilvanando con un color del hilo. En el caso de la figura, debió hacer el dibujo, posiblemente ella misma recortar la tela y después sujetarla sobre esta tela base con diferente tipo de puntadas, la pieza. No dudaría que la maestra hiciera la aplicación con el hilo, ¿verdad? Pero también podría ser la colaboración de alguien. Las litografías, los dibujos, los grabados en general, ya los conocía.
Pero los textiles sí fue un poco sorpresa para mí. La experimentación viene con la inquietud que todo animal tiene, y nosotros, animales humanos, también lo tenemos. Y esto era algo que ella me explicó, ¿no? Que a veces lo que uno tiene en la imaginación sale en pintura, pero no sale en escultura. O sale en escultura, pero no sale en literatura. O sale en literatura y no en pintura. Entonces, de alguna manera, por eso le encantaba hacer diferentes cosas, porque en algunos planos nada más no se puede transferir lo que uno está tratando de decir, o sus preocupaciones, o su imaginación. Entonces, el poder tener más opciones, pues le ayudó mucho para poder expresarse de la manera que ella quería. Pues es el libro original con las ilustraciones y cuentos que hizo para mi padre y mi tío cuando eran muy chicos. Entonces, pues es un objeto muy valioso para toda nuestra familia, porque pues todos lo hemos escuchado cuando fuimos muy jóvenes, y es algo que podemos compartir en toda la familia de cierta manera. Y el hecho de que esté muy mezclada su literatura con sus dibujos, pues es algo increíble. Te ayuda a expandir tu imaginación cuando lo estás leyendo, y te pone figuras muy interesantes para sus relatos. Todos son diferentes cuentos de ella. ¿En qué año creó este libro, Pa? ¿Como 50? Sí, por los 50 más o menos. Y digo, yo tuve, afortunadamente, pues nos conectamos también, pero fue hasta que crecí un poco, porque la verdad no era muy niñera. Siempre uno está tratando de hacer algo que no exactamente no se logra. Siempre uno quiere mover de donde uno está. Yo creo que esto pasa en todos los trabajos. Uno nunca dice que ya, esto ya está bien. Yo creo que como todos los artistas no tienen límite sobre el material que quieren utilizar para crear una obra. Lo mismo, pues hizo escultura, hizo cerámica, no sé cuántas cosas, en madera, piezas en madera. Sí puedo decir que el restaurador tiene la fortuna de ver centímetro por centímetro la pieza y muchas horas. Entonces sí llega uno a ir tomándole un aprecio a la pieza. Pero cada que veo una pieza sí pienso en ella y descubro, pues digamos, algo que no había visto en las obras que he visto, y digo, ay, cómo me hubiera encantado platicar con ella de esta pieza, completar el círculo de la relación de la pieza, el trabajo y la opinión de ella. También se volvió una manera de conectarse con la familia. Entonces, el poder hacer arte con nosotros, con mi papá, pues era una manera de integrarnos en su mundo. Entonces, digo, si nosotros que todos padecemos mucho estrés en esta ciudad, era increíble poder aprender cómo meditar con ella, aprender cómo el dibujo te puede calmar, la escultura te puede, o bueno, para mí me podía llevar a un lugar donde
uno es feliz, uno está metido en lo que está haciendo y puede expresarse de cualquier manera. Y hay cosas que no salen en las palabras, se tienen que hacer, es algo físico que uno tiene que de verdad sacar. Y yo creo que ella ha entendido eso a través de su vida y afortunadamente nos lo pasa a nosotros. El primer proyecto fue a una carpeta de donde ella era la gran dame, obviamente, de 12 artistas aquí en México, y yo le pedí que ella fuera la invitada especial para esta carpeta, y me dijo que sí. Era un grabado más o menos de 30 por 20, muy bonito, le gustó cómo trabajó conmigo, y así continuamos. Antes ya había hecho un grabado chiquito, donde le gustó el aguafuerte de la manera en la que lo atacaba. Y le gusta también la mordiente holandés, le gusta que atacáramos la placa al revés, le gustaba el grabado de la forma tradicional. Una vez hicimos una prueba del que se llama Visitas y no le gustó con azul. No, a mí blanco y negro, no me le pongas color. Todo tiene su parte técnica, ¿verdad? Todo. Si usted prepara, por ejemplo, frijoles refritos, por ejemplo, también es todo un proceso, ¿no? Es distinto de hacer frijoles refritos que de hacer, por ejemplo, no sé, una sopa de papa o una ensalada. Todo es distinto, todo tiene su técnica. Se puede uno comer frijoles refritos muy buenos y se puede comer frijoles refritos muy malos. Un día me habló Leonora y me dijo, Emilio, tengo unas placas aquí embrujadas, ven a ver qué tienen. Entonces fui por las placas y sí, estaban como muy polvosas, llenas de polvo. Me las traje al taller, las limpiamos aquí muy bien, con brazo y alcohol, y las limpiamos y ya había un grabado, ya había un dibujo sobre la placa. Entonces le sacamos una copia en blanco y negro, se la enseñé y resultó que eran unos obreros irlandeses, tenían el sombrero como de Inglaterra y me dijo, me gustan y me firmó el Bonatiré, me firmó la primera copia e hicimos una edición con eso. Pero era una placa que tenía ella guardada hace años en su casa, empolvada, y la limpiamos nada más y salió un grabado, resultó un grabado. Pues la empatía era el trabajo, ¿no? La empatía era el proyecto que teníamos de hacer un libro, de hacer un proyecto gráfico aquí en el taller con Leonora Carrington, ¿no? Eso fue lo que nos vinculó, lo que nos acercó. Escribí un libro que se llamaba The Dark Book, el libro oscuro, en el que colaboramos ambos, ¿no? Entonces, ella hacía un dibujo, yo escribía un poema, o yo escribía un poema y ella realizaba un dibujo. Entonces, este tipo de intercambio fue extraordinariamente enriquecedor para mí. Es un libro que Leonora propuso de hacer, era un libro objeto, un libro que se puede mover, se puede desarmar, se puede voltear. Y Leonora lo diseñó completamente, se tardó ella, tiene más de 20 placas, más de 20 grabados el libro, y Leonora se tardó 3 meses en hacerlo, en hacer las placas. Y yo me tardé 7, 8 meses en imprimirlo, encuadernarlo, imprimir la tipografía, imprimir los textos. Fue un año de trabajo dedicado a Leonora Carrington nada más. El libro estuvo diseñado para unos poemas de Gabriel Báez. Primero estuvo la imagen y luego estuvo el texto, así fue. Y son haikus, son mini poemas de Gabriel que tienen que ver con el grabado de Leonora, que tienen que ver con la imagen, ¿no? Están muy claros algunos textos con la imagen, dialogan muy bien. Bueno, este es el libro de Dark Book, es piel de cochino y tiene papel arches, un papel francés,
y los grabados son agua fuerte, agua tinta, que son las técnicas básicas del grabado, ¿no? Ella manejaba el idioma inglés todo el tiempo, entonces todo el tiempo se comunicaba en inglés y es una cultura de ella, ¿no? Ella lo quiso así. Y algunos textos están al revés completamente, ¿no? Y entonces hay que voltear el libro como aquí. Este texto es el mismo, pero aquí está al revés. Aquí empieza de derecha a izquierda. Ella sí lo quiso. Sí, es que ella era ambidiestra, o sea, derecha e izquierda. Trabajaba con las dos manos. Era derecha y era zurda. Entonces te firmaba algunas firmas con la izquierda y otras con la derecha. Sí, tenía esa habilidad. Y de leer también, de derecha a izquierda. Muy observadora, muy cuidadosa y su trazo era pues de línea, ¿no? Era línea, era dibujo, es puro dibujo y luego meter los tonos de aguatinta que son los claros oscuros, ¿no? En el grabado. Tiene este grabado que va a color, es el único que va a color y luego tiene esta parte que es como, era su parte divertida, que es, esto también es un grabado. Es un gusano, es la historia que cuenta ella, es un gusano y un burro peleándose por un hueso. Dice que era su mejor frase política. Primeramente, yo soy una mujer, no soy un señor. Así es que no tengo una señora que me está cuidando, que hace el mercado, que hace la cocina, que vea cuántas camisas limpias tengo. Yo no tengo esto. Solamente hasta la fecha son los hombres que dominan la vida cotidiana. Era una mujer que no podía pasar desapercibida. Era una mujer clara, precisa y que sabía lo que quería. Y era la primera feminista. Esto de Frida Kahlo, que es la feminista número 1, Leonora, mucho antes que Frida, porque antes era mucho más feminista que a Frida se le atribuyó después el feminismo. Leonora lo defendió siempre. Lo defendió en una anécdota muy importante. Estaban en París y estaba el grupo de los surrealistas, encabezado por los fuertes de ahí, y llega Picasso, según refiere Leonora. Y la ve, y Leonora era mucho más joven que Picasso, y le dice a Picasso, ven a traer unos cigarros. Y le contestó Leonora que vaya tu madre. Pues era una suegra muy peculiar, porque no creo que todas las suegras, por ejemplo, le regalan a su nuera novelas feministas de Doris Lessing y hablan de feminismo con ellas. Y yo tuve esa suerte, ¿no? Que ella era una mujer muy, muy consciente de la condición de las mujeres en el planeta, en diferentes clases sociales, etc. Y, por ejemplo, sí me acuerdo que también le importaba mucho el ver a nuestras mujeres, el arte popular que hacían, esos tejidos maravillosos. Y para ella era tan valioso eso como un cuadro que podemos ver de algún artista en un museo. Era buena amiga con las mujeres. Era un poco más huraña con los hombres. Yo creo que es bastante obvio si uno se pone a ver como por los 60s, ¿no? 68, hay un par de pinturas muy políticas. Y bueno, mi familia estaba un poco involucrada en las protestas y pues se ve su ansiedad, ¿no? En estos cuadros, se ve cómo se torna lo político en su pintura y su preocupación por la muerte, su preocupación por la violencia, por un estado militar. En los tiempos de Echeverría, sus hijos eran alumnos de la universidad y tenían un de estos mimeógrafos a donde estaban imprimiendo propaganda política en la universidad por todos los paros y todo lo que había habido en el 68. Entonces le dicen de Gobernación directamente que se vaya del país porque la están buscando, ya están en los expedientes. Entierran en este jardín desordenado de Chihuahua el mimeógrafo
y se salen de la casa y se pintan y se van a Nueva Orleans. Yo espero que he cambiado mucho. No me gustaría, después de 70 años más o menos trabajando, porque yo tengo ahora 84 años, y será muy triste que vivir tanto tiempo sin cambiar, ¿no? A veces uno se hace más tonta con la vejez que con la juventud, ¿no? La vejez es algo, también tiene cierta amenaza, ¿no? Tenemos miedo a la muerte. Quizá no aprendí bastante, que quedo ignorante. No sabemos qué pasa con la muerte, nadie sabe esto. Hay mucha teoría, pero de saber nadie sabe. No llegué a entender la teoría de Einstein, que el tiempo y el espacio es la misma cosa. Esto me parece muy misterioso. Bueno, ahora de una manera como investigador me ha tocado tener que leer los relatos un poco más duros, ¿no? Que son acerca de su vida, acerca de los momentos muy pesados que pasa ella, pero sí noté mucho que de alguna manera es una terapia, ¿no? Para manejar las cosas que uno más teme en esta vida, como la trompeta acústica, que se trata de la vejez, ¿no? Y cómo maneja uno la vejez. Entonces, de cierta manera, uno le puede ir encontrando a su literatura pues los temores que ella tiene, que después todos compartimos, y cómo los resuelve de una manera muy creativa con su imaginación. Muy difíciles en el sentido que tanto Patti como yo quisimos construir una especie de camino para que ella pudiera bien morir. Desgraciadamente luego es atrapada en las redes de los hospitales, ¿no? Y ahí sí sufre lo indecible, ¿no? Pero yo creo que los últimos momentos, ¿verdad?, estuvieron pues marcados por eso, ¿no? Marcados, uno, por todo el tipo de labor que quisimos hacer con ella, ¿no? Leyéndole cosas que le agradaban y, en fin, tratando de hacer que este camino hacia la muerte fuera un camino, pues, menos traumático. Era una mujer tan entera que yo sé que estudiaban Gabriel y ella el libro tibetano de la muerte, y pues yo lo que puedo decir es que a mí me encantaría poder llegar con esa entereza a la muerte propia, porque sí estuvo trabajando su muerte, y pues fue pues muy duro, ¿no? Porque creo que todos la extrañamos mucho ahora. Pero sí llegó sabiendo que iba a morir. Se estaba preparando para eso. Claro, en el momento en que muere, yo siento que pierdo algo muy entrañable, ¿no? Muy difícil de recuperar, en el sentido que había una relación creativa. Y yo creo que hoy muere una gran mujer, pero nace una leyenda. Y a esa leyenda ayuda
todo esto, todos estos personajes místicos que no sabemos de dónde salieron, no saldrán más, eso es lo que hay, y lo importante es difundirlos. Está tratando de resolver cuestiones de exposiciones, da asesoría a distintos investigadores e investigadoras, está involucrada también en proyectos de cine porque hay personas que quieren hacer cuestiones de películas o simple y sencillamente escribir cosas sobre ella, y entonces hay una relación con muchas personas, ¿no? En distintas partes del mundo para poder siempre estar presentes y brindar ayuda en medida de nuestras posibilidades, ¿no? Me ha tocado ayudar mucho con lo del archivo, recolectar ciertas cosas de diferentes museos, ponerme en contacto con diferente gente para podernos ayudar a recolectar todos estos documentos y fotografías y cosas de exposiciones y hasta cartas, ¿no? Y de otra faceta también ayudo mucho a tratar de digitalizar mucho de lo que es la obra, tratar de que la página web esté actualizada, pues tratar de traerlo a la nueva generación de alguna manera, ¿no? Tratar de que sigan interesados en la obra de mi abuela y pues espero que lo esté logrando. El problema del catálogo razonado es muy serio, en el sentido que hay tanta obra que un catálogo razonado supuestamente, ¿verdad?, es un lugar que sirve como referencia a lo que es o no la obra de Leonora. Y esto hace muy complicada la empresa, porque pues Leonora hizo cuestiones en textiles, hizo cuestiones en barro, hizo cuestiones en escultura, pintura, grabado, dibujo, etcétera, ¿no? Alguna parte de esta obra, ¿verdad?, está en México, una gran parte quizá, pero otra no. Otra se quedó en el pueblo de Ardèche, donde vivía con Max Ernst, y una buena parte de eso desapareció y no sabemos pues, quién la tiene o no. Otra parte la tenía la familia inglesa, eso también pues se han vendido cosas, entonces ya tampoco sabemos pues quién se quedó con qué. Entonces yo prefiero por el momento, ¿verdad?, pensar que hay otras posibilidades en lugar del catálogo razonado, ¿no? ¿Sí? Que sería justamente el tipo de empresa que estamos haciendo, la del archivo. En lugar de catálogo razonado, un archivo que sea pues lo más completo que se pueda. El artista tiene que pensar que entre más se vea su obra, entre más se aprecie, obviamente va a enriquecer a otras personas y se va a dar más a conocer. Queremos hacer un archivo, habíamos hablado con Rafael Tovar y de Teresa cuando primero era Conaculta, ya después fue secretario de Cultura, y para él era muy muy importante que el archivo de Leonora Carrington quede en México. Y retomamos la idea, y pues nos hemos estado abocando a reunir fotografías, correspondencia, manuscritos de ella, libros, revistas, para que puedan vivir en la Biblioteca México en el futuro. Y bueno, aparte estamos haciendo talleres de arte para pues acercar a la gente a su arte de ella y que ellos mismos puedan empezar a crear, ¿no? Yo creo que uno mantiene siempre una liga, se dice, una liga con lo que uno ha hecho, aunque son cosas muy, muy viejas. A veces la vergüenza es una liga. A veces un día, no me gusta lo que hice, o sí me gusta. Y en este sentido, sí, siempre hay liga cuando lo que uno hace, ¿no? Una gente
que nunca trabajó una obra por encargo, siempre fue por inspiración. Y la inspiración nunca sabía de dónde le iba a llegar. Entonces, cuando yo le pedí haz esto, me dice, no sé si voy a inspirar y voy a poder, no sé si puedo, ¿no? Llegaban gente que yo conozco del extranjero con cheques firmados abiertos a lo que ella quisiera y decía, ¿y si no puedo? ¿Y si no me llega la inspiración? Yo no puedo recibir nada y no lo recibía. Entonces, una mujer que entendió el éxito en la humildad, en la discreción y de una manera absolutamente comprometida con su medio ambiente. Leonora siempre estaba de muy buen humor, estaba con bromas un poco fuertes a veces, pero siempre con un objetivo de trabajar, de sacar las placas, de sacar los grabados, de fijarse en la calidad de lo que estaba haciendo, ¿no? Que me encantan las mujeres con carácter, y ella tenía mucho carácter, sabía bien lo que quería, cómo le gustaban las cosas. Pues tuvo la suerte de que México fue muy bueno para ella, ¿no? El tener a gente que se acercara y le dijera cuánto significaba sus pinturas y todo eso. Yo veía, digo, secretamente que de verdad le gustaba. Era una persona que no le gustaba mucho que la gente se le acercara y cosas así, pero lo apreciaba, era algo que le importaba. Lo que le encantaba a Leonora era que la gente viera las cosas y que ellos le dijeran qué sentían, qué veían. A Leonora Carrington no hay que interpretarla, hay que saber mirarla, hay que disfrutarla desde lo místico, lo profundo, lo íntimo que puede ser su pintura, su escultura, etc. No hay un parámetro, porque además a Leonora Carrington nunca le gustó hablar de su obra, nunca le gustó explicar la obra, lo cual nos lleva a pensar que a lo mejor no es necesario explicar la obra. A lo mejor a Leonora Carrington hay que sentirla, el arte hay que sentirlo. Para todas las generaciones la enseñanza más importante es que valoren su imaginación, que el mundo real y objetivo no es todo y que el mundo imaginario es muy importante también para uno poderse entender a sí mismo y aparte el exterior. Los animales nos enseñan cosas. Ah, sí, por ejemplo, de no matarse por miles como nosotros. ¿Verdad? Así es. Eso, por ejemplo, ¿quién ha pensado en una guerra de caracoles, por ejemplo? Sin duda, una de las mayores enseñanzas que nos deja Leonora Carrington es que una de las mejores terapias que podemos tomar para enfrentar nuestros temores como el miedo a la vejez o a la muerte es practicar la imaginación. Con ella resolveríamos muchos problemas. Que pasen una excelente noche. Hasta la próxima.